El 24 de diciembre, por la noche, una familia no terminó la fiesta como hubiese querido terminarla, ya que hubo un accidente. El padre tuvo que llevar de emergencia a su pequeño hijo al hospital porque ese niño recibió un juguete que mientras él estaba jugando se cayó y se fracturó completamente el codo. El padre con gran dolor introdujo a su hijo a la sala de emergencia de un hospital, mientras que el doctor que lo recibió le dijo que su hijo tendría que ser intervenido porque su codo estaba destrozado. Y si no operaban inmediatamente ese mismo día a este niño, su pequeño crecería con una deformación en su brazo. El padre entregó a su hijo para ese proceso quirúrgico. El padre sabía que el doctor lo que haría es abrir ese pequeño codo del niño de 3 años y tendría que perforar y quebrar nuevamente el hueso de su hijo e introducir 3 clavos en esos pequeñitos huesos para que después tuviera que suturar esa herida y pasar por un proceso de rehabilitación. Y todo eso causaba gran dolor cuando el padre estaba entregando a su hijo. Y aunque la descripción es dolorosa y la sensación que ese padre tenía era dolor, era necesaria. Era necesaria esa intervención para la vida de ese pequeño. Dios, el Padre amante, llama a su pueblo con voz firme, con un rugido de un león, precisamente para extirpar el mal que estaba cautivando a su pueblo. Era necesario ese rugido, y aunque causaría dolor, era necesario que ese rugido fuera emitido. El Padre Eterno tenía que intervenir con el tono de su voz fuerte, como si fuera el rugido de un león, para que el pueblo fuera quitado de esa fascinación que el pecado estaba produciendo, para que se rompiera el hechizo del pecado que estaba destrozando la vida del pueblo de Israel. Porque aunque todo en apariencia estaba bien, en apariencia todo estaba bien, porque había bienestar. De hecho, Jeroboam II había llevado al pueblo de Israel a una estabilidad que nunca antes habían tenido después de David y Salomón. Nunca antes había tenido tanta estabilidad el pueblo de Israel como ahora en el reinado de Jeroboam II. Había paz con los vecinos. Había prosperidad, mucha prosperidad económica. No hay nada de qué preocuparse, podrían pensar la gran mayoría de los israelitas. Muchos de ellos, al escuchar seguramente la voz del profeta Amós, podrían catalogar sus profecías como exageraciones, como muy radicales, fanatismo. Seguramente es lo que ha cautivado la voz de Amós, porque realmente no estamos tan mal como él dice que estamos. Porque si tan solo observas tú nuestro entorno, ¿cómo podrías pensar que Dios está enojado con nosotros y está rugiendo como un león cuando mira la prosperidad? ¿Qué acaso no Dios nos ha bendecido con todo esto? ¿De dónde crees que viene la prosperidad? ¿Qué acaso no somos el pueblo escogido de Dios que nos dijo que bendeciría nuestra nación? Y observa, hay bendición, hay paz. ¿Por qué tendríamos que pensar que hay un rugido de un león? ¿Cómo puede ser que el profeta esté diciendo lo que dice cuando nosotros podemos observar que Dios nos está bendiciendo? Seguramente está exagerando, porque nada de lo que hoy tenemos pudiera ser tenido a menos de que Dios estuviera contento con nosotros. Eso es una buena lógica.
Pero las profecías de Amós parecía ser que iban en un tono completamente diferente a esa lógica. El rugido del león era real. El rugido del león era real. Y el rugido del león estaba estremeciendo y debería estremecer los corazones de sus oyentes. Porque este profeta no era un profeta con una ascendencia de profetas. Era un granjero. Muchos creen que Amós era un profesional de su oficio. Era un pastor, un cultivador, era próspero precisamente. Era próspero en su oficio. Pero él sabía que lo que Dios estaba diciendo tenía que ser escuchado por el pueblo del norte. Aunque todo parecía que estaba bien. Porque Dios nunca va a permanecer inerte cuando el pueblo está siendo cautivado por el pecado. Porque Dios aborrece el pecado de su pueblo. Y cuando el pueblo está siendo cautivado por el pecado, Dios va a hablar. Y va a hablar con ese rugido de león. Y cuando Dios habla, el pueblo debe escuchar esa voz. ¿Y sabes? Porque Dios aborrece el pecado en su pueblo. Tú y yo deberíamos recordar su juicio. Porque Dios aborrece el pecado de su pueblo. Tú debes recordar que Dios aborrece el pecado y traerá juicio por ese pecado. Sí. Dios no va a permanecer inerte frente al pecado de su pueblo. Y Dios va a hablar de su juicio cuando el pecado está haciendo estragos en la vida de su pueblo. Y si Dios aborrece el pecado, ¿qué hace antes de traer el juicio? Y quisiera ver 2 puntos el día de hoy. El primero va a ser un poco más extenso que el segundo. Así que no se preocupen si nos tardamos un poco en el primero y no piensen que el segundo, cuando lleguemos al segundo, piensen que va a ser la misma cantidad de tiempo que invertiremos. Pero ¿qué hace Dios cuando ve que el pecado está haciendo estragos en su pueblo y ese pecado es algo que Dios aborrece? ¿Qué hace Dios? Número 1, y es lo que encontramos aquí en Amós, capítulo 2. Intervención divina por el pecado de su pueblo. Dios interviene. Dios interviene. Vamos a ubicarnos en el contexto. ¿Recuerdan que en los primeros capítulos, o los que no estuvieron, el domingo pasado estudiábamos el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 5? Dios está hablando y de hecho nosotros encontramos que Dios habla continuamente. Así dice el Señor, así dice el Señor. Desde el capítulo 1 comienza diciendo así dice el Señor. Durante 7 ocasiones nosotros encontramos, antes del capítulo 2, versículo 6, 7 ocasiones encontramos esa expresión, así dice el Señor. Dios trae juicio a las naciones. Tú puedes leerlo allí en Amós capítulo 1. Así ha dicho el Señor, versículo 3, por 3 pecados de Damasco. Versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza. Versículo 9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro. Versículo 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom. Versículo 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón. Versículo 1 del capítulo 2, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab. Versículo 4 del capítulo 2, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá. Y si tú observas lo que está haciendo el profeta Amós, es que está haciendo un círculo y a través de esos círculos que se van reduciendo, va llegando a un punto central. Pero comienza diciendo Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, y al final o antes de llegar al punto central, ¿a quién se dirige? A Judá.
Y va cerrando esos círculos como apuntando en ese target principal. Antes de la 8ª ocasión que vamos a escuchar ese así ha dicho Jehová, ha hablado de las naciones y del juicio y que Él aborrece el pecado, el pecado de las naciones, pero principalmente todo ese juicio que está haciendo a otras naciones tiene un solo objetivo. No es el juicio de las naciones lo más importante, es el juicio sobre alguien específicamente lo que importa a Jehová. Y ahora hacia quién se dirige en el versículo 6 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados ¿de quién? De Israel. Esa es la última ocasión, por lo menos en estos 2 capítulos, que va a aparecer ese así ha dicho Jehová. Dios interviene cuando el pecado está haciendo estragos y está seduciendo el corazón de su pueblo. Dios va a intervenir y va a decir, y va a hablar, y va a rugir, y se va a escuchar. Así dice Jehová. Así dice Jehová. Ahora ha llegado al punto principal. El target, el enfoque de la profecía ha llegado a ese momento por el pecado de Israel. Dios ha determinado juzgar a todos los pueblos aledaños a Judá. Después va a juzgar a Judá y va a traer una palabra a Israel con el propósito de mostrar al pueblo escogido que Él no tolera el pecado de las naciones paganas, pero tampoco tolera el pecado de su pueblo escogido, y que hará todo lo necesario para santificar a su pueblo, aun cuando eso implique derramar juicio sobre otras naciones para que traigan juicio a esta nación de Israel, su pueblo. Es impresionante ver que después de que el rugido del león sea escuchado, para que las naciones aledañas escucharan ese rugido, ahora ese rugido llega a un punto central y se enfoca en el pueblo de Israel. Muy probablemente el pueblo de Israel, mientras estaba escuchando las profecías de Amós, en el primer capítulo, me imagino que estaba ahí sentado, si pudiéramos ilustrarlo de alguna forma, estaba ahí sentado con sus palomitas diciendo, oh, qué bueno que Dios va a traer juicio, mira, va a destruir a los moabitas y va a destruir a Edom, y está allí disfrutando el juicio de Dios sobre esas naciones. Pero se están olvidando que ese juicio no solamente está ya en ese escenario, sino que ese juicio va a llegar a sus propias vidas. Ese rugido entrará a la habitación de cada una de esas familias. Aunque ellos están ahí contentos viendo el juicio de Dios sobre las naciones, en este momento se estremecerá su corazón al ver que ese juicio también les implica a ellos. El verdadero Dios ahora se enfoca en este pueblo. El que ha hecho un pacto inquebrantable con ellos les va a hablar, pero ahora su tono es de juicio. Ya no es ese tono tierno, sino es un tono firme, fuerte, que estremece. Es el rugido del león que se va a escuchar en los pasillos de ese pueblo, de esos templos. Por favor, nota que ese rugido no tiene la intención de romper el pacto con este pueblo. Este rugido tiene la intención de santificar a este pueblo. Este rugido tiene la intención de santificar a este pueblo. Porque este rugido es la antesala del juicio. Este rugido está siendo emitido 30 años antes, 40 años antes de que venga el juicio por los asirios. Hay tiempo
Hay tiempo, escucha el rugido del león, hay tiempo de que te arrepientas, hay tiempo. El rugido no viene para destruir, viene para darte la oportunidad de que escuches ese rugido. Los asirios conquistarán, sí. Eso es innegable. Pero este rugido está emitiéndose antes de ese juicio. Porque Dios aborrece el pecado. El pueblo debe recordar el juicio de Dios. Y por eso ese rugido se está emitiendo para que el pueblo escuche. Viene un juicio. Viene un juicio por nuestro pecado. ¿Cuáles son los pecados de este pueblo? Vamos a ver una triada de pecados que por lo menos encontramos ahí del versículo 6 en adelante. El primer pecado que mencionamos lo encontramos del versículo 6 al versículo 8. Observa conmigo ahí el versículo 6 al 8. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Es impresionante ver la degradación de este pueblo. Primero, hostigan a los portadores de la imagen de Dios. Hostigan a los portadores de la imagen de Dios. Versículos 6 al 8. El pecado específico de Israel lo va a describir en estos primeros 2 versículos, 6 al 8. Y lo va a describir para mostrarnos que el pueblo ha perdido el concepto de lo que es el ser humano. Ha perdido el concepto de lo que es el ser humano. Han olvidado que esas personas que están a su alrededor y que muchos de ellos son sus empleados o muchos de ellos son parte de esa comunidad, son portadores de la imagen de Dios. ¿Y qué hacen con ellos? Los venden como objetos. Vendieron dinero por dinero al justo y al pobre por un par de sandalias. Se han degradado tanto que ahora ven a las personas como simples objetos. Y eso lo encontramos a lo largo de los profetas continuamente, cómo el pueblo de Israel perdió ese sentido, ese asombro de ver en los seres humanos las personas que portan la imagen de Dios. Y no solamente eso, sino que ahora estos que están en el liderazgo, porque estas palabras no solamente es para todo el pueblo, sino que también van con el enfoque de hablar a los líderes, los jueces de este pueblo. Ellos estaban dispuestos a corromperse. ¿Cómo lo describe allí? Aunque tiene un tono poético, pero ¿qué estaban dispuestos a recibir por enjuiciar perversamente a un hombre? Por un par de sandalias. Eso era el valor que le daban a una persona. Estoy dispuesto a enjuiciar injustamente a una persona con tal de recibir un par de sandalias. Un comentarista menciona que este rugido de león se emite porque, cito así, ellos prestan dinero al necesitado y cuando llega el tiempo señalado, el pobre no puede reintegrar el préstamo. El acreedor lo vende como esclavo. A ese punto han llegado. En vez de recibir el dinero, lo que hacen ahora es, como tú me debes y no me has pagado, ahora tú eres mi esclavo y te vendo. Aunque eso fuera una deuda insignificante. Pisotean, versículo 7, pisotean
en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. La expresión original tiene un tono muy fuerte que nos deja ver la actitud de los ricos. Estos ricos que han llegado a la riqueza. ¿Y sabes por qué han llegado a la riqueza? Porque se han enseñoreado de los pobres, de los débiles. El teólogo Raire dice lo siguiente: los ricos anhelan ver al pobre reducidos al hogar donde se echa polvo en la cabeza. ¿Recuerdas que antes se ponían silicio para arrepentirse de sus pecados? Ese era un polvo vil. Y los ricos estaban dispuestos a hacer polvo a los pobres, a los frágiles. Un polvo tal que no servía sino solamente para echarse sobre sí. Eso era la actitud del pueblo de Israel. Y no solamente eso. Ve conmigo nuevamente al versículo 7. La segunda parte. El hijo y su padre se llegan ¿a qué? A la misma mujer. Toman a esas mujeres y hay diversidad de opinión referente a lo que significa exactamente esto. Pero hay dos posturas. Unos creen que lo que están haciendo es fornicando con las mujeres y poniéndole un título de piedad, porque se han pervertido tanto que ahora hacen orgías en nombre de Dios. Y eso puede ser algo, pero según el contexto inmediato, es que nosotros estamos viendo aquí que los ricos se están aprovechando de los pobres y muy probablemente estas mujeres están allí en casa siendo objetos sexuales, tanto del padre como del hijo, tanto del padre como de los hijos. Y tú puedes imaginar que esto está pasando dentro de las casas de aquellos que dicen ser el pueblo escogido de Dios. Los que están disfrutando que el rugido del león se emita a todas las naciones. Pero nosotros no, porque somos el pueblo escogido de Dios. No, ese juicio también viene sobre ellos porque ellos están pecando y Dios no va a permanecer inerte frente a un pecado del pueblo. Versículo 8. El pecado continúa describiéndose, y lee conmigo el versículo 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. El vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Estos que se están aprovechando de los débiles toman las cosas que les habían dejado como prenda para pagar sus deudas, los débiles. ¿Y sabes qué hacen? En vez de regresarle, había un principio en la ley, se había establecido en Éxodo capítulo 22, que cuando alguien me dejara una prenda por una deuda que él tenía, yo tendría que regresarle esa prenda antes del anochecer para que esa prenda pudiera cubrirle a él del frío. Pero estos toman la prenda y se justifican diciendo: yo no le devuelvo la prenda, porque ¿hacia dónde llevan esa prenda? Al altar. Al altar. ¿Y sabes qué hacían con estas prendas? Sacrificaban. Y es triste pensar que lo que hacían eran depravaciones sexuales en esos templos. Y beben vino sacrificial en el templo de sus dioses. No, se había hecho una mezcolancia, un sincretismo en esta nación. No era el templo de Jehová.
Era el templo que ellos habían edificado para los dioses paganos y Jehová. Y estos que deberían ser el pueblo escogido de Dios para anunciar la belleza de su gracia y para ser de bendición a los demás, estos, en lugar de ser generosos para satisfacer las necesidades de los pobres, como Dios les había ordenado, este pueblo se estaba aprovechando de los pobres. Estaban maltratándolos, tratándolos como objetos y no como hermanos, aun cuando fueran de su propia nación. Es tan grande la aberración del pecado de este pueblo que habían puesto etiquetas religiosas. Porque ve conmigo al versículo 7 y nota qué dicen. ¿Qué dice el Señor? Versículo 7. Y a vosotros versículo 6. 7, perdón, sí es 7. Y el hijo del padre se llega a la misma mujer profanando ¿qué? Profanando mi santo nombre. Porque lo hacen en el nombre de Jehová. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo es que llegaron a esta condición tan deplorable, tan aberrante? Versículos 9 y 10. 9 y 10. Veamos. Versículo 9 y 10. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que no entráis en posesión de la tierra del amorreo. ¿Cómo llegaron a esa condición? Ese es el inciso B. Olvidaron la obra de Dios. Olvidaron la obra de Dios. El pueblo de Israel llegó a tener esta actitud de hostigamiento a los que eran portadores de la imagen de Dios y olvidarse de lo que ellos representaban, porque olvidaron quiénes eran ellos por la obra de Dios. Es muy interesante ver cómo estos versículos del versículo 9 y versículo 10, la forma en que Dios va a hablarles a este pueblo. Y el verbo que utiliza siempre será en primera persona. Siempre. Voy a citarlo en la Biblia, las Américas. Yo mismo destruí. Dice en la primera línea del versículo 9. Destruí su fruto. Y a ustedes yo los hice subir y los conduje. Versículo 10, versículo 11. Y levanté en 5 ocasiones. El rugido de león le está mostrando a este pueblo que ellos no fueron más que recipientes de la gracia de Dios. Se olvidaron que ellos no eran lo que eran porque ellos habían hecho algo. Ellos eran lo que eran porque la gracia de Dios había obrado en ellos. Y por eso llegaron a esa condición, porque se olvidaron de la obra de Dios. Se olvidaron. Y el énfasis que el profeta le da en los versículos 5 y 6, versículos 9 y 10, es un énfasis bastante interesante porque refuerza el pronombre personal diciendo yo lo hice, no fuiste tú. Yo te saqué cuando eras nada, yo te di la salvación. Y eso nos recuerda que la salvación de este pueblo fue obra total de Dios. El pueblo no tenía un solo mérito en esa obra. Y así es como el hombre de Dios ha sido redimido. No es por obra alguna, fue por únicamente la gracia de Dios que quiso salvar a su pueblo. Y por eso el profeta trae a colación la obra de Dios. Esa obra que ellos han olvidado y les recuerda que ellos eran simples esclavos, frágiles. Estaban condenados a la desaparición en Egipto.
No había oportunidad de que ellos fueran rescatados. No había. Eran esclavos. Estaban condenados a la miseria. El pueblo de Israel nunca pudo haberse salvado a sí mismo. Jamás hubiese podido salir de la esclavitud, de la muerte inminente, a menos que Dios los salvara. Cuando dejas de ver lo que Dios hizo, comienzas a practicar cosas aborrecibles. Cuando te olvidas de la obra de Dios, tu tendencia será a olvidarte quién eres y a practicar cosas aborrecibles. Y déjame hacer una aplicación aquí. ¿Recuerdas constantemente la obra de Dios en tu vida? ¿Recuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Recuerdas que estabas condenado a la insatisfacción y a la condena eterna? ¿Recuerdas que sin la gracia de Él estabas muerto en tus delitos y pecados? No olvides eso, por favor, recuerda, pueblo de Dios, recuerda la obra de Dios. Recuerda su obra. Y la forma en que Amós lo presenta es tan gráfica, porque lee conmigo lo que Amós le dice. Versículo 10. Y a vosotros, versículo 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba, ¿y qué? Y sus raíces abajo. La intención en esta forma poética es mostrarles que desde el principio hasta el final, Dios los salvó. Ellos no tenían forma de destruir ni el fruto ni sus raíces. ¿Quién lo hizo? Dios. Creyente, por favor, piensa cómo Dios te salvó. No pienses en la obra de Dios solamente en el bienestar económico. Piensa en la obra redentora de Dios. Tú no tenías posibilidad de opacar el rugido del león, pero el cordero inmolado fue puesto frente a ti para recibir sobre sí mismo el justo juicio, ese rugido de león, para que tú hoy tengas libertad. Y no hay forma de que tú hubieses podido obtener esa redención y esa libertad. Pero fue Él. Fue Él. Ahora, no solamente olvidaron la obra de Dios, sino el versículo 11 al 13, oprimieron la voz de Dios. Después de mostrarles toda la obra de Dios en su rescate, ahora les recuerda una obra más que ellos hicieron, un pecado más. Y un pecado que tiene que ver con la profecía. Porque dice, levanté profetas, versículo 11, levanté profetas entre sus hijos y nazareos entre sus jóvenes. La voz de Dios siempre estuvo constante. Y eso pone en un relieve alto, muy alto, el pecado de este pueblo. Porque a diferencia de todos los pueblos son pecadores, sí. Y han cometido cosas aborrecibles, sí. Pero ningún pueblo tuvo la voz del Dios como lo tuvo Israel. Ningún pueblo. Y por eso hace énfasis el profeta diciéndoles, a ustedes Dios los escogió. Y de esa elección Dios quiso darles profetas y nazareos para que escucharan su voz. ¿Y qué hizo el pueblo? Oprimió la voz de Dios. Su propio pueblo le había dicho a la voz de Dios, no.
El pecado más profundo del pueblo de Dios no es lo que hicieron al hostigar a los débiles. No fue el olvidar a Dios, la obra de Dios. Fue cuando decidieron no escuchar la voz de Dios. Por favor, quédate con eso. El pecado comenzó cuando el pueblo decidió no escuchar la voz de Dios. ¿Cómo sucedió esto? Pues ¿sabes qué hicieron con los profetas y los nazareos? Ve conmigo al versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino que, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Observa la maquinación del pueblo. A los nazareos, ellos hacían un pacto de no beber vino, porque era un remanente de varones que se dedicaban a una función específica, y dentro de esas funciones estaba, y sus responsabilidades era no tomar vino y no raparse el cabello. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? No las naciones paganas, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Ven, no fue Dalila. Era el pueblo de Israel. Les llevaban a tomar vino, precisamente para desacreditarlos y decir, mira, estamos bien, todos lo hacemos, no pasa nada, es parte de nuestra vida ordinaria. Y no solamente llevan a Nazareo a tomar vino, sino hay una segunda acción. ¿Qué hacen? Le dicen a los profetas, ya no profetices, ya no es necesario. Estamos bien, observa nuestra condición, estamos bien. Cuando dejas de escuchar la voz de Dios, olvidas la obra de Dios y desenfrena tu carne a una condición deplorable. Y nota esta triada que intencionalmente Amós está haciendo. Esto es lo que ves, este es el fruto, el maltrato hacia los débiles. Pero ese maltrato tiene una raíz, que es que te has olvidado de la obra de Dios. ¿Y por qué te has olvidado de la obra de Dios? ¿Por qué? Porque has dejado de escuchar a Dios. Oh, creyentes, qué tan distinto es eso a tu vida y a la mía. Pasa lo mismo. Nosotros comenzamos a maquillar nuestra religiosidad y parece que nos vemos bien porque estamos bien en apariencia, porque tienes salud, porque tienes una casa, porque te va bien en el trabajo. Pero tú sabes que en tu vida privada, en tu intimidad, tú estás haciendo cosas deplorables, algo que te avergüenza. ¿Y por qué? Porque has dejado de recordar la obra de Dios, que no es por ti y no es para ti que Dios te ha dado lo que tienes, es para su gloria. ¿Y por qué has dejado de ver la obra de Dios? Porque has dejado de escuchar a Dios. Pero Luis, yo estoy aquí, sí, pero eso no te dice que estás escuchando. Puedes estar toda tu vida aquí sin escuchar, sin oír la voz de Dios. Y allí viene el segundo punto. Porque a este pueblo que ha hecho esto, ese rugido de león, no solamente describe el pecado del pueblo, sino que va a emitir una sentencia. La sentencia divina por el pecado del pueblo. Y es de llamar la atención cómo
¿Cómo comienza el versículo 6? Así ha dicho Jehová, ¿cierto? Yo espero que ustedes me vean ahí, o que vean el texto, o que me vean a mí. Versículo 6, así ha dicho Jehová. ¿Cómo termina el versículo 16? Dice Jehová. Queda claro quién comienza la carta o quién comienza la declaración. Y queda claro quién firma la declaración. Hermano, esto no es un asunto entre hombres. Esto es un asunto de un rugido, de un león, de un Dios eterno que dice, yo digo, tú tienes que escuchar lo que digo y firmo mi declaración. Así dice Jehová. ¿Y qué dice Jehová en el versículo 6? Por 3 pecados de Israel y por el cuarto, ¿qué? No revocaré su castigo. Y al final imprime su sello diciendo, declara Jehová. ¿Cuál es la sentencia? Si Dios lo dice y Dios lo firma, ¿cuál es la sentencia? ¿Cuál es la sentencia? Lee conmigo los versículos. Mas vosotros, versículo 13, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar. Y permítame decir algo de este versículo 13, porque me llama la atención. No sé si está el versículo que mandé. Sí. Versículo 2 y 13. En la Reina Valera, ustedes lo leyeron, pero esta es la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Porque antes de llegar a esto de la sentencia de Dios, quisiera mencionar esto. Mire cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos y a los profetas les ordenaron, no profeticéis. Así que yo, ¿qué dice? Estoy oprimido debajo de ustedes, como está oprimida una carreta llena de gavillas. Aquí el sujeto cambia. ¿Quién es el que está oprimido? O por lo menos están intentando oprimir. La voz de Dios. La voz de Dios. Y cuando tú piensas en esto, es allí cuando dices, ¿cuál será la sentencia de un Dios que estamos oprimiendo? No es que esté oprimido, es que intentamos oprimir su voz. Su voz va a salir. No podemos oprimir la voz de Dios, pero yo estoy intentando oprimir la voz de Dios. ¿Cuál será la sentencia? Y entonces vamos a la sentencia y leemos los versículos 14 en adelante. El ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día. Todas esas fortalezas con las que el pueblo de Israel contaba serán destruidas. Todas esas capacidades en las que ellos podían descansar serán destruidas. Esos elementos que le daban cierta confianza serán destruidos. Dios destruirá todo lo que quiere usurpar el lugar de Dios. Dios lo destruirá, no quedará nada de pie. Porque todo aquello que tú pensabas o que el pueblo de Dios pensaba que podría defenderlo será destruido, aniquilado. Viene el día del Señor. Sí, viene el día del Señor en que todo pecado será castigado, porque el castigo por el pecado no puede revocarse, y en ese día todo será destruido. Todo aquello en lo que tú podías confiar que no era Dios será destruido. Es imposible que un Dios justo revoque el pecado del injusto, ya que lo haría injusto. Es imposible que un Dios justo revoque el pecado del injusto, ya que eso lo haría a él injusto.
Y todo pecado debe recibir su castigo. Este pueblo estaba confiando en algo que no es Dios y todo eso tendría que ser destruido. Dios permanece justo cuando por su misericordia y por su juicio castiga el pecado. Pero también esa sentencia tiene que ver con lo que precisamente Jeremías le dice al pueblo en el capítulo 9, versículo 23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. No pongas en eso tu confianza. No pongas en eso tu confianza. Y a lo largo de la historia bíblica nosotros encontramos cómo el corazón del hombre tiende a poner su confianza en algo que no es Dios. Y eso lo lleva precisamente al pecado. Y por eso el juicio, la sentencia es: voy a quitar todo eso. Lo destruiré. Y viene el día donde todo será evidenciado. Y quisiera pedirte que pienses que Dios va a traer su juicio. Pero ese Dios que trae juicio también traerá misericordia. Porque aunque Él no puede revocar el pecado del injusto, Él sí puede recibir sobre sí mismo el castigo del pecado del injusto. Sí, Él no puede revocar el castigo del pecado. Pero lo único que puede hacer es recibir sobre sí mismo ese castigo por el pecado. Y Cristo ocupó ese lugar. Aunque no era pecador, Cristo tomó nuestra culpa sobre sí mismo y sufrió el castigo que merecíamos y que merecía este pueblo de Israel. Sí. Al perdonar a su pueblo, Dios no pasa por alto el pecado. No, sino que Él administra el castigo justo por el pecado y Él recibe el castigo justo por el pecado y lo lleva en nuestro lugar. La justicia ha sido servida. El rugido del león, alguien lo absorbió y no eres tú, es Cristo. Es Cristo. La justicia, el juicio ha sido descargado. El perdón divino tiene sus raíces en la expiación sustitutiva y vicaria de nuestro Señor. Sí. Nadie puede detener el rugido del león, a menos que sea el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy quiero decir algo. ¿Cómo eso tiene que ver con nosotros, los del pacto actual? Y quiero dar unas palabras para los creyentes que han pecado. Porque alguien pudiera pensar que entonces todos aquellos creyentes que pecan están bajo el juicio de Dios. Y no es eso lo que queremos comunicar. Porque ahora aquellos que han puesto su confianza en el Cordero, ya no hay condenación, porque Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cómo sabes que tú eres parte del pueblo que ha sido redimido? Porque estás en Cristo. Y eso se evidencia de alguna forma, sí. El mismo pasaje nos dice: los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no son controlados por la carne. No quiere decir que no pequen, sino ya no son controlados por el pecado. Hermano, nosotros encontramos a lo largo de las Escrituras que la salvación que Dios nos da es una salvación completa y segura. Que ya no hay nada más que nosotros podamos añadir a la obra redentora de Cristo. Pero lo que
sí nos dice es que aquellos que por gracia han sido salvos, han sido recipientes de esa gracia, ya no viven practicando el pecado. Ya no viven practicando el pecado. No quiere decir que ya no pequen, sino que ya no son esclavos del pecado, no practican el pecado, como lo dice 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Creyente, quiero decirte esto, ya no eres esclavo del pecado, eres libre por la obra de Cristo, eres libre, libre. Recuerda eso. No dejes de pensar en eso y mata todo pensamiento que te haga sentir bien cuando haces cosas buenas. Porque tú dices, bueno, mira, me estoy portando bien, es por eso que yo soy salvo. No, no es por eso que eres salvo, eres salvo por la obra de Cristo. Pero mata con la verdad también el susurro del pecado que te engaña, diciéndote que todos pecan, que no pasa nada si tú sigues así. ¿Cómo puedes dejar la pornografía si todos luchan con la pornografía? ¿Cómo puedes dejar el chisme si todas las hermanas chismean? Pues eso no es posible, eso es parte de nuestra vida. No, es pecado. No practiques el pecado. El susurro del pecado te comenzará a fascinar y seducir. Pero no dejes que ese pecado te engañe. Tú eres libre del pecado. No importa cuántos lo practiquen. Tú eres libre por la obra de Cristo. El creyente genuino no persiste en el pecado, sino que cuando peca, lo confiesa y se aparta. Y padres de familia, quiero pedirte que pienses en esto. Si realmente has sido perdonado, hoy quisiera desafiarte a pensar que lo que pasó en Israel no fue de la noche a la mañana. Pasó generaciones. Generaciones. Creyente, padre de familia que estás aquí, no pienses que tu mediocridad va a generar una vida apasionada en tus hijos. No, necesitamos padres que abracemos la verdad, que pensemos en la obra de Dios, que recordemos la obra de Dios y que vayamos en contra del pecado. Sí, mi hermano. Porque las generaciones que vienen detrás de nosotros están aprendiendo mucho de lo que es el cristianismo. Y si el cristianismo es vivir como tú vives el cristianismo, muchos de tus hijos en los próximos años no querrán saber nada de Dios. Serán buenos religiosos, pero estarán practicando cosas horribles en las siguientes generaciones. Tus hijos están siendo impactados por tu pasión por Cristo. Tu generación está siendo impactada por tu deleite en tu Señor. El descenso de la apostasía no es por una acción. No fue un desliz repentino. Fue todo un proceso que llevó años. Años. Pero déjame decirte a ti que estás aquí, que quizás has estado en esta iglesia por años y nunca te has arrepentido. O quizás estás por primera vez y nunca has escuchado el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Quiero decirte que Cristo vivió la vida en obediencia perfecta en la tierra. Cristo llevó nuestras enfermedades y cargó sobre sí nuestros dolores. Y en la cruz fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, porque el Señor hizo que cayera sobre sí la iniquidad de todos nosotros, como lo dice Isaías 53. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y hoy tú puedes creer en Él. Cree en Cristo.
No tienes que recibir sobre ti mismo ese juicio de Dios. Esa sentencia de Dios no tiene que caer sobre ti. Cristo puede sustituirte, pero cree en Él. Y si crees en Él, entonces andarás en Él, le buscarás a Él, le creerás a Él. Solo la obra de Cristo te libra de la sentencia irrevocable. Solo la obra de Cristo te libra de la sentencia irrevocable. Porque Dios aborrece el pecado en su pueblo, tú debes recordar su juicio y confiar en la obra de Cristo. Y termino con lo siguiente. Quisiera que me acompañaras. Apocalipsis capítulo 3. ¿Podemos leerlo juntos? Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 19. Es el mensaje del ángel de Jehová a la iglesia de la Odisea. Y dice lo siguiente. Puedes leerlo ahí, seguirme con tu vista. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que realmente seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Hasta ahí la lectura. ¿Qué es lo que en lo que estás confiando? Sé que muchos de ustedes y yo mismo tenemos la tendencia a confiar en algo que no es Dios. Pero el rugido del león dice, viene la sentencia si tú te mantienes hostigando a los débiles, olvidando la obra y oprimiendo la voz de Dios. Hermanos, si tú eres creyente, yo te pido, ven y escucha el rugido del león que te dice, ven y compra. Y si tú no eres creyente hoy, te quiero pedir, ven y cree. Ven y cree. Oremos, Señor. Sabemos que hay áreas en nuestras vidas donde hemos pecado. Y para nosotros como creyentes, si realmente somos creyentes, sabemos que tú no nos vas a dejar en nuestra condición. Nos vas a santificar. Y lo harás a través de la exposición de tu palabra precisamente. Estoy seguro que para más de uno aquí hoy, tu palabra quizá incomoda. O quizá podríamos buscar una justificación para seguir haciendo lo que hacemos y viviendo como vivimos. Podríamos darle incluso tonos de piedad, de religiosidad, buscando justificación a nuestros pecados. Pero hoy te quiero pedir que nosotros, por gracia tuya y por obra tuya, podamos creer. Ayúdanos a creer.
que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. El principal pecado es que no te hemos escuchado como debemos escucharte y por eso no te hemos creído y nos hemos olvidado de tu obra y por eso estamos practicando lo que practicamos. Pero ayúdanos a escuchar tu voz, no, no a saber de la Biblia, a escuchar tu voz. Muchos podríamos crecer e hincharnos de información teológica sin escuchar tu voz. Permítenos escuchar tu voz. Y al escuchar tu voz, ayúdanos a recordar quiénes somos, cómo tu obra es la que nos ha redimido, salvado. Somos nada sin ti. Por esa razón, ayúdanos a obedecerte y a odiar el pecado como tú lo odias. Pero también te pido por aquellos que hoy están aquí, que nunca te han conocido, ayúdales a creer en ti, a creer que tú eres su sustituto. Tú eres el Salvador y Señor de sus vidas. Tú puedes ser eso. Abre sus ojos para que vean lo glorioso de tu persona, el perdón tuyo, y que al ver ese perdón puedan disfrutarlo y gozarse en ese perdón. Ayúdanos a cada uno de los padres de familia, madres de familia, a entender que es nuestra responsabilidad criar a una generación que conozca tu nombre.